Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Primera de Reyes capítulo 7. En el capítulo 6 vimos la construcción del templo, que en este caso está siendo hecho por Salomón. Ahora, habíamos comentado en el primer estudio referente al templo que el templo es como un pequeño reflejo de la habitación de Yahweh en los Shamayim, en los cielos, sobre su trono, sobre varias cosas como tiene, como decir, su reino, sus malajim, sus ángeles. Todo se ve reflejado a una escala diminuta, por supuesto, en lo que es el templo, porque el templo fue inspirado por Yahweh. El templo se lo dio Yahweh al Melech David, al rey David, y David le dio los planos a Salomón. Salomón es el que lo está construyendo ahorita. En este capítulo lo que vamos a ver más que todo al principio va a ser la construcción de la casa del rey Salomón. Esta construcción me imagino que va a ser utilizado también los mismos materiales que utilizaba en el templo, ya que se menciona la misma madera de cedro y las piedras cortadas. Pero esto va a ser algo simplemente como una explicación de cómo era la casa del rey Salomón. También más adelante vamos a conocer a un artífice muy importante y vamos a ver un secreto o un posible secreto, porque es una teoría que circula dentro de las raíces hebreas sobre los dos pilares que se colocaron enfrente del templo, que aparentemente eran un mecanismo, pero eso es una teoría. Dicho mecanismo supuestamente lo que hacía era bajar el arca del pacto y ocultarla, enterrarla, para que así nadie pudiera robarla. Pero bueno, ahora vamos a verlo más adelante. Por el momento, comencemos en el 1. Dice así: después edificó Shlomo su propia casa en 3 años y la terminó toda. Ok, ya vimos la terminación del templo. Ahora vamos con la casa de Shlomo y ciertos detalles que tienen que ver con su casa. Dice, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. ¿Ve? Está utilizando el mismo material que se utilizaba para el templo en el 3. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. El 4. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de la primera, con sus columnas y maderos correspondientes. En el 7. Hizo asimismo el pórtico del trono, en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Este lugar va a ser muy importante porque sería bueno imaginárnoslo para poder ver cómo Shlomo juzgaba o hacernos una idea de cómo vivió Shlomo en esta gran casa, pues era una gran casa de cedro, y cómo gobernó ahí y cómo era su trono en el 8. Y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Shlomo para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Ok, aquí tenemos dos casas y dice que una era para habitar él y otra era para la hija de Faraón. Aquí Shlomo se va a ir echando a perder un poco. ¿Por qué? Porque se está juntando con mujeres extranjeras, algo que Yahweh prohibió por la Torá, especialmente al rey. Todo mundo, pero especialmente el rey, no podía tener una mujer extranjera, porque las mujeres extranjeras adoraban a otros ídolos y esas costumbres las iban a arrastrar y se las iban a heredar a su esposo. Que esto fue lo que le pasó a Shlomo. Shlomo tuvo tantas mujeres, tantas esposas, más de 1000, que resultó que esto desvió el corazón de él a cierta edad, ya cuando él era anciano. Y esto también va a causar problemas para Israel más adelante. Aquí vemos que se está casando con la hija de Faraón. Debe ser muy difícil para un hombre con tanto poder también negarse todos estos placeres. Pero cuando no se niegan esos placeres y las personas entregan
llamémosle lujuria, al alcohol, al ocio, tarde o temprano estos placeres lo alcanzan y lo consumen, lo arruinan. Shlomo era el hombre más sabio del mundo, pero a pesar de que él sabía, o sea, esa sabiduría, saber, él sabía que eso no se debía hacer, aún así lo hizo. Y la sabiduría uno la puede tener, pero el sosiego y la fuerza, la facultad para no caer en esas trampas, eso es otra cosa. Eso ya es una fortaleza que tiene la persona dentro de su corazón. Porque yo creo que todo mundo tiene sabiduría, pero a veces no sabe usarla. O sabe usarla, pero no tiene la fuerza y la voluntad para utilizarla. En el 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remaches y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El templo se hizo de forma muy similar a estas casas. El templo, recordemos que se hizo con piedras, piedras cortadas perfectamente y se pusieron unas sobre otras. Se hizo primero un gran piso de piedra, imaginemos. Después, a los costados se fue levantando el edificio de piedra, pero el edificio de piedra se forró con madera de cedro. Entonces se veía precioso por dentro, se forró con cedro, por fuera sí quedó con piedra, al menos en lo que fue el templo. Estas casas se están haciendo de forma muy similar. Dice que se utilizaron piedras para las bases y también para levantar los muros que quedaban pues muy gruesas. Imagino que eran casas muy gruesas. El 10. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba era también piedra costosa labrada conforme a sus medidas y madera de cedro. En el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y también el atrio interior de la casa de Yahweh y el atrio de la casa. Ok, se está hablando de que el atrio de la casa de Yahweh se hizo de esta forma y el atrio de la casa de Shlomo también. O sea, ambos se están haciendo de esta misma manera, con esta misma forma. Por supuesto, la casa de Yahweh, que es el templo, eso se está apartando especialmente para Yahweh. En cambio, esta otra casa, simplemente la casa donde vive Shlomo. Eso es todo. Y muy importante mencionar que dentro de la casa de Yahweh se forró todo de oro y se hizo de una forma muy especial, muy diferente a la de Shlomo. Como les mencioné en el estudio anterior, este oro que recubre el templo me recuerda mucho a las calles de la Nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Ahora se va a hablar sobre un hombre muy importante que se llama Hirán. Este Hirán era un artífice muy hábil y él es el que va a construir los pilares que les comenté al principio. El 13, y envió el rey Shlomo e hizo venir de Tiro a Hiram. Ok, Tiro actualmente hoy lo que se conoce como el Líbano. Y Tiro, bueno, van a traer a este hombre llamado Hiram desde este lugar. Él dice que pertenece a la tribu de Neftalí. Puede que sea la tribu de Neftalí y habitase allí en ese momento. Entonces dice, hijo de la viuda de la tribu de Neftalí. Ve, él es un descendiente de la tribu de Neftalí. Pero dice que su padre sí era de este lugar de Tiro. Dice, su padre que trabajaba en bronce era de Tiro. Ve, o sea, la madre era de Neftalí, pero el padre sí era de Tiro. Dice, Hirán era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Shlomo e hizo toda su obra. Tenemos que Hirán por naturaleza, o sea, nació con esta gran capacidad, aparte que su padre le enseñó a trabajar el bronce y él era un maestro de este arte y él es el que se va a encargar de hacer esto tan importante. Ahora aquí pasa algo. Hay personas que dicen que el asunto de lo que fueron las columnas de bronce no eran parte del propósito de Yahweh. Puede que sí, puede que no, porque nosotros no tenemos los planos. Puede que sí sea el propósito de Yahweh que estas dos columnas estuvieran frente al templo y que él mismo las especificase, pero hay personas que dicen que no, que realmente esos no estaban dentro de los planos, pero se habla como sin saber de ambas partes. Yo pienso que tal vez sí, sí, era parte del propósito de Yahweh.
que estas columnas estuviesen ahí. Lo que son los Illuminatis han tomado mucho estas dos columnas para hacer, pues, envolverlas como un misticismo y un secretismo y muchas fábulas y muchas cosas que no hay que prestarle mucha atención, pero se los menciono porque tarde o temprano lo van a ver. Vamos ahora a leer el 15, dice, y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de bronce, un hilo de 12 codos. En el 16. Hizo también dos capiteles de fundición. El capitel es lo que va encima de las columnas. Es como el adorno, llamémosle, o lo que sostiene al techo, tal cual. Pero estas columnas no sostienen nada, simplemente están afuera. Son como un adorno, se puede decir. Pero ahorita les hablo de la teoría. Entonces, estas dos columnas tienen estos dos capiteles. Dice que son así, de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y el otro capitel también tenía 5 codos. Ok, las dos columnas medían exactamente lo mismo y tenían dos capiteles con la misma altura. Dice el 17. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Ok, aquí tenemos el 7 de nuevo, ya sabemos que representa, que es descanso. Y dice que estas trenzas era como una red que envolvía a las columnas. Era un tipo de adorno, pero todo eso debe tener un simbolismo que tal vez se nos escapa a las manos, como les dije yo en el anterior video de Reyes, en el 6, que yo iba a intentar sacar todo lo que podía o lo que creía saber, pero que aún así hay muchas cosas que no sabemos con respecto a las figuras que se utilizaban para el templo, que por qué un ejemplo tenía que ser oro, que el oro representa pureza, lo habíamos hablado. En este caso estamos utilizando el bronce. ¿Por qué se utiliza el bronce y no el oro? Bueno, el bronce es más barato, claro está, pero aún así no deja de ser un material muy precioso y simila mucho al oro, el bronce. No solo es similar en su conductibilidad, sino en su color. Bueno, vamos a continuar en el 18. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas con las dos granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Ok, ahora utilizamos la granada. La granada que conocemos, al menos aquí en Costa Rica, lo que llaman granadilla, es amarilla y es muy rica, por cierto. Pero la que se utiliza en Oriente Medio, la que se comía, es roja y tiene muchas semillas y es muy rica también la granadilla roja. Bueno, yo francamente nunca he tenido el placer de probarla, pero pienso probarla apenas pueda. Necesito conseguirla, aquí cuesta conseguirla. Es muy especial, tiene un color rojizo muy intenso y hay personas que la asocian mucho con la fertilidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas semillas. Por ahí escuché, no me consta y no me haga caso porque francamente yo no he contado la cantidad de semillas. Dicen que adentro de la fruta hay 613 semillas, que eso coincide con los 613 mandamientos, pero no me consta, solamente se lo comento, porque esto es lo que dice el judaísmo y que tiene que ver con una fruta de la fertilidad, algo que no está muy bien visto a mis ojos, porque todo lo que envuelve al paganismo con la fertilidad y demás tiene que ver también con la diosa Astarot y con el desenfreno sexual y con un montón de cosas. Entonces, nada más se los estoy comentando. ¿Por qué se está utilizando la granadilla desde un punto de vista bíblico? Bueno, la granadilla era como decir una fruta que se utilizaba más que todo como después de trabajar. Se dice que las personas que trabajaban arduamente siempre se abrían una granadilla y la comían y era como para restaurar mucho las fuerzas del cansancio, tenía su dulzor, tenía su cantidad de agua, entonces era como reparadora. Por eso es tan importante en lo que es Oriente Medio, pero aún así siento que hay algo que se nos escapa aquí, que hay un simbolismo más allá de esto. Y por más que investigué, no logré encontrar algo que me sonara o que yo sintiera que se asociaba bien con las escrituras. El 18 de nuevo dice, hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza de las columnas por las granadas
De la misma forma hizo en el otro capítulo, que ambos estaban adornados con granadas. Vamos a ver que la granada se repite muchas veces. Dice en el 19, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, que representa el lirio. Dice, y eran de 4 codos. Sobre el lirio, la palabra en hebreo es shusha, y hay personas que dicen que no se refiere a una flor en específico, sino a diferentes tipos de flores. Entonces no se atreven a designarla como una flor tal cual como la que vemos ahorita. El lirio tiene muchas variantes, tiene 116 tipos de flores distintas. Entre esos está en morado, en blanco, este color rosa tan bonito, hay rojo, hay diferentes tipos de colores. Tal vez en lo que sí coinciden todas es que tienen 6 pétalos y puede que haya una representación ahí en el número 6, que el 6 representa número de hombre. Entonces pienso yo, dentro de mi razonamiento humano, que puede que el lirio dentro del pilar represente eso, o puede que no. Francamente no lo sabemos porque Yahweh escondió cosas ahí, a la vista de todo el mundo, en el significado de todo, tanto de las medidas como de los objetos que están dentro de la decoración del templo. Estas dos importantes columnas van enfrente de la puerta del templo. Y ahora les voy a decir la teoría. Resulta que la teoría dice que estas dos columnas lo que eran iban llenas de arena. Una estaba llena de arena y la otra estaba vacía. Y resulta que cuando usted alaba una palanca o activaba algún tipo de mecanismo, esta arena se bajaba y hacía que subiese, no, que se bajase lo que era el arca del pacto que estaba dentro del templo. Esta es la teoría, por supuesto, que por eso fue que no se pudieron robar el arca del pacto, por una de las dos razones, o porque la enterraron con este mecanismo que tiene estas dos columnas, en teoría, o porque se llevaron el arca antes de que invadieran a Israel, la escondieron muy bien, que también es posible, la pudieron haber enterrado y ocultado y demás. Pero bueno, esto es una teoría. Esto fue cuando entró Nabucodonosor a robarse todo lo que había en el templo, que sí logró robarse todo, pero el arca no se ve dentro de las cosas que se robó Nabucodonosor. Y se dice que las columnas tenían una altura diferente también cuando uno lee el texto. Esto lo podemos leer en Segunda de Reyes 25, dice, la altura de una columna era de 18 codos, que eso coincide con lo que estábamos leyendo, que medía 18 codos, dice, y tenía una encima un capitel de bronce, la altura del capitel era de 3 codos. Ok, aquí tenemos que una columna es más pequeña, ¿por qué? Porque es más pequeña. Si en el otro texto habíamos dicho que medía 18 codos y el capitel era de 5 codos. Entonces, al tener 3 codos, dice que bajó 2 codos y que eso tenía que ver con el mecanismo y etcétera, etcétera. Bueno, no sé, francamente no sé. Pero esta es la teoría de la que se habla y yo se las doy para que ustedes la tengan presente por si acaso. Porque dicen que el arca quedó enterrada bajo tierra. Y después más tarde la desenterraron y la rescataron y quién sabe dónde está. Y bueno, hay todo un mito y toda una historia que no se sabe dónde está el arca del pacto. Hay personas que dicen, ¿verdad? Es un pensar de nuevo, que cuando venga el antimesías se va a fundar el tercer templo, él se va a meter en el tercer templo, como dice Apocalipsis, que parece que sí, ¿verdad? Que él va a entrar en el tercer templo y dicen que se va a sentar sobre el arca del pacto, como si fuese un trono, y él va a decir que él es Elohim, que él es Dios, entonces la gente lo va a adorar como si él fuera el Elohim, como si fuese Dios y va a engañar a mucha gente. Puede ser. Puede ser que sea cierto, que esa arca del pacto esté escondida y esté para ese propósito, porque es muy kadosh. Y puede, pienso yo, ¿verdad? Que en esos últimos momentos las personas vayan y toquen el arca del pacto y se mueran, porque esa arca es kadosh, pero el antimesías se le permita tocarla y por eso él va a decir que él es Elohim, ¿verdad? Porque él sí la puede tocar, pienso yo. Pero bueno, eso es un asunto que no sabemos nada. Yo nada más les doy la teoría para que lo piensen y lo pongan en oración y habría que esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Con todo este asunto. En el 21 dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Joaquín, y alzando la columna en el lado izquierdo la llamó Boaz. Joaquín
es como decir elevar, por eso también dicen que tiene que ver con un mecanismo, pero tiene otro significado. También se traduce como él establecerá, como establecer. Y la otra, Boaz, se traduce como agilidad. ¿Ven? Entonces dice que tiene que ver con un mecanismo y demás. Bueno, ya no repetimos más ese tema. Vamos en el 22. Dice, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Ve, aquí tenemos el lirio de nuevo. ¿Qué tipo de flor era? ¿Qué representa? Bueno, no lo sabemos. Dice, y así se acabó la obra de las columnas. Ok, ahí terminó la obra de las dos columnas. Ahora vamos a seguir con el mar de bronce, que este mar de bronce tiene relación también, pienso yo, con el mar de vidrio en Apocalipsis, que aparece el mar de vidrio, y también este mar de bronce se utilizaba para lavarse las manos y los pies, los sacerdotes que habíamos comentado en el estudio sobre el Mesías, recuerdan que era en Mateo 7. Y en Mateo 6 también hablamos de ese tema sobre Poncio Pilatos que se lavaba las manos en un cuenco y así él como que estaba limpio para, entre comillas, ¿verdad? Estaba limpio para ofrecer ritualmente al Mesías como sacrificio. Él no lo ofreció y él era un pagano, él no era un Cohen Agadol, ¿verdad? Para hacer eso. Pero pienso yo que tenía que ver más o menos como con ese simbolismo. Pero eso lo vamos a ver en un próximo estudio. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí porque es un poco largo. Y que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.